Para todos los asistentes, decirles bienvenidos a nuestro webinar de hoy en el que hablaremos de la navegación de altura. Para no repetir las cosas 200 veces voy a esperar esos 2 minutos, pero bueno, ya darle la bienvenida a los primeros casi 100, faltan 5, tenemos 95 asistentes ya. Bienvenidos, gracias por estar aquí con nosotros en esta horita. Veo que llega más gente. Bueno, deciros que este webinar lo vamos a grabar, lo subiremos a nuestro blog, entonces estará para los que, por ejemplo, no puedan quedarse, ya tenemos los 100 y va subiendo, es muy típico que ya son las 5:30 y hasta ahora es lo típico, ¿no? Que llega el boom de los participantes. Lo tendremos disponible en nuestro blog, entonces si tenéis que marcharos por algo y tenéis miedo de perderos una parte, lo tendréis disponible, ¿vale? Pues nada, esperamos 1 minutito, 2 minutitos, porque veo que se está uniendo mucha más gente. Y eso, repetiros que el chat es la mejor manera para que comuniquemos. Yo me encargaré de filtrar las preguntas y pasarlas a nuestros invitados. Creo que es la mejor manera. Y bueno, vamos a empezar, ya falta nada. Cuando se pare un poco el número de participantes voy, le dejo 1 minutito porque veo que sube muy rápido. Vosotros, Alicia, ¿ahí también os ha nevado en París? Aquí no ha nevado en Mallorca. Bueno, es que ayer vinieron No en París. La Tierra está la pobre está muy rara. Bélgica estaba nevando, me dijeron No, anteayer. aquí es casi primavera. Ajá, ajá. Casi primavera. Yo he estado en Galicia hace 2 semanas con mucho calor y me dice mi compañera una cosita. Y bueno, y hacía mucho calor en Galicia y en Mallorca estaba nevando, ¿no? Vale, nada, me están diciendo que Vale, quizás el chat estaba bloqueado hasta ahora, lo he desbloqueado, vale, genial. Pues ya, nada, vamos a empezar. Ya hemos dado esos 2 minutos. Veo que ahora el número de participantes se ha estancado un poquito, seguirá entrando gente, pero bueno, vamos a empezar. Entonces, bienvenidos a todos, gracias por estar aquí. Nuestro primer webinar del 2023, mi primer webinar con GlobeSailor, encantada de compartirlo con vosotros. Veo que ahora que se ha desbloqueado el chat ya hay gente saludando, desde Argentina, desde Uruguay con 31 grados, bueno, es genial tener a gente de tantas partes del mundo. Y bueno, me voy a presentar antes de nada yo, me llamo Alicia Iglesias, soy Country Manager para los mercados de habla hispana en GlobeSailor. Y os cuento un poco de qué nos ocupamos, qué es GlobeSailor. GlobeSailor es una agencia especializada en el alquiler de barcos y cruceros. Llevamos 15 años poniendo en contacto a las personas que quieren alquilar un barco con las empresas de charter seleccionadas en cualquier parte del mundo. Nuestra sede está en París, pero asesoramos a clientes a través de asesores profesionales madrelingua, como es el caso de nuestro equipo de habla hispana que yo represento. Más allá del alquiler de barcos, en GlobeSailor pues estamos muy comprometidos con lo que es la fomentación de la náutica de recreo. Es un sector al que le tenemos mucho cariño, muchos de nosotros navegamos y bueno, y nos gusta pues crear un poco esa comunidad, pasar contenidos, conocer a nuestros clientes y darles información. Entonces, este webinar es justamente parte de esto que queremos crear, esta parte de esta comunidad, ¿no? ¿Y qué más? Pues hoy vamos a hablaros de navegación de altura, como sabéis, y para ello hemos invitado a 2 amigos, Andrés y César. Hola a los 2. Hola. Por Hola, un buenas tardes a lado, todos. Andrés Oliva, director técnico de la regata Ruta de la Sal. Ahora le vamos a decir que nos cuente un poquito de la regata, aunque muchísimos de vosotros seguro que la conocéis. Y por otro lado, César Villegas, que es
el ganador de la categoría Globe Sailor de la Ruta de la Sal, porque como os decía, hacemos estas actividades de fomentación de la náutica y una de ellas es ser patrocinadores de eventos náuticos y uno de ellos es la Ruta de la Sal. Además de patrón y profesor en la escuela Yacht Point. Te dejaré luego que que nos expliques mejor de qué os ocupáis y dónde estáis. Y bueno, vamos a empezar con Andrés, ¿vale? Andrés, te dejo que nos cuentes un poquito qué es la Ruta de la Sal y por qué es una regata tan especial. Bueno, pues gracias Alicia. Buenas tardes a todos. La Ruta de la Sal es la regata de altura más popular en España y una de las más populares también en el Mediterráneo. La característica principal sería el volumen de participación. Estamos hablando de unos 170 barcos, unos casi 1000 tripulantes y aparte la combinación, lo que también la hace muy especial es la combinación de participantes de mucho nivel con esta parte de iniciación a las regatas y a la navegación de altura, ¿no? Combina los dos mundos y en esta regata es un poco un encuentro de todos los amantes del mar independientemente de su nivel de competición, ¿no? Es la 35 edición, la vamos a hacer, que vamos a hacer este año. Se hace siempre coincidiendo con Semana Santa. Este año la salida está prevista para el 6 de abril. Y tiene también la particularidad de que tiene dos puntos de salida. Un punto de salida es por Ginesta, cerca de Barcelona, y el otro es el Real Club Náutico de Dénia. Y tiene un mismo punto de llegada en la isla de Ibiza que en el Club Náutico de Sant Antoni de Portmany. La versión de Barcelona es de rumbo directo, salida de Barcelona, rumbo directo a Sant Antoni de Portmany son 140 millas náuticas. La versión de Dénia es desde el Náutico de Dénia hasta Sant Antoni de Portmany, pero dejando todas las Pitiusas, es decir, Formentera e Ibiza por babor. Y es un total de unas 120 millas náuticas. En la versión Dénia también lanzamos la Minisal, que es un formato de rumbo directo, desde Dénia hasta Sant Antoni de Portmany, que son unas 54 millas náuticas. Aparte de esto, otras peculiaridades de la Ruta de la Sal es que al coincidir con Semana Santa siempre coincide con luna llena, con lo cual, pues si las nubes nos lo permiten, pues siempre hay una luminosidad que ayuda por todo el tema de la navegación nocturna y tiene este punto romántico, ¿no? Aparte de esto, bueno, el tema de la Semana Santa a nivel de meteorología hace que sí, que es un periodo del año que está entre el invierno y el verano, que es inestable. Y en ese sentido siempre es una incógnita la meteo que va a hacer y nos enfrentamos a todo tipo de condiciones meteorológicas, con lo cual también supone un desafío adicional, ¿no? Dentro, bueno, lo que se hablaba antes también de los participantes, de estas tipologías que une pues la gente con más nivel competitivo con gente de iniciación, pues precisamente la categoría Globe Sailor, que está, digamos, específicamente dirigida a embarcaciones, a barcos escuela y a barcos de charter de gente que se está iniciando, y hay un trofeo específico para esta categoría de iniciación, ¿no? La que está dominando desde hace años con mano de hierro César, que lo tenemos aquí, y este año pues es una categoría que no para de crecer. El mundo del charter, el mundo de la náutica compartida es un sector en continuo crecimiento. Estamos otra vez en unas 20 inscripciones solo en Barcelona. En Dénia hay un nivel similar, una cantidad similar de barcos de charter, barcos escuela, y bueno, y es este papel que juega un poco la Ruta de la Sal también como una
inicio a la iniciación a la vela de altura, ¿no? Y en ese sentido la minisal, esa versión directa que os comentábamos de Denia a San Antoni, de solo 54 millas, también es otro elemento para permitir fomentar la iniciación a la vela de altura que propone la Ruta de la Sal y que también está teniendo mucho éxito. Aparte de esto, también fomentamos la vela femenina, que creemos que es importante con la categoría Salinas. En este sentido, lo que proponemos es que para participar en la categoría Salinas, como mínimo la mitad de la tripulación tiene que ser femenina y la patrona tiene que ser una mujer. Y luego estamos también ahora dando cabida a los multicascos, que es un sector en pleno auge. Estamos también potenciando la participación de los multicascos. Y bueno, y luego hay otras categorías clásicas más competitivas, como por ejemplo la de A2 para barcos tripulados por 2 personas, ¿no? Finalmente, como característica también especial y única de la Ruta de la Sal, destacaría la dimensión social, es decir, el encuentro que hay digamos, Qué festivo. y la parte de ese encuentro entre tripulantes y de convivencia. Hay cenas en la salida de Barcelona, una cena en la salida de Denia para que la gente se vaya conociendo, y luego en Sant Antoni de Portmany pues 3/4 de lo mismo, es decir, hay una cena y hay una fiesta final en un destino que no puede ser mejor que el de la isla de Ibiza, ¿no? De hecho, Andrés, me río porque el año pasado, durante las premiaciones, teníamos al alcalde de Ibiza al lado. Ha dicho, he preparado una pequeña fiesta para celebrar la Ruta de la Sal, una pequeña fiesta en Ibiza. Claro, una pequeña fiesta en Ibiza no es pequeña. Bueno. Sí. Y correcto, y el otro día, bueno, ayer en la presentación de la rueda de prensa que hicimos, vinieron los representantes del ayuntamiento y ya nos han garantizado de que este año pues volveremos a poder disfrutar de esta fiesta ahí en la playa de Sant Antoni de Portmany. Muy bien. Bueno, yo creo que podríamos hablar todavía más de la Ruta de la Sal y voy a invitar a nuestros asistentes a que lean un fantástico blog que hemos hecho estos días sobre la historia, porque también hay toda la historia de la Ruta de la Sal, de por qué. Pero bueno, no vamos a hablar de este tema ahora, os enviaremos el enlace a este blog, que es muy interesante. Y volviendo un poco a la navegación de altura, nos quedamos contigo, Andrés. Háblanos de la definición, porque hay mucha gente que lo tiene muy claro, pero no a todo el mundo. Sobre todo hay mucha gente que empieza, no sabemos si nuestros asistentes quieren todavía sacarse el pero, ¿no? Entonces, cuéntanos qué es la navegación de altura. He preparado aquí una pequeñísima definición, pero bueno, cuéntanos tú un poquito más qué es y cómo lo describes. Bueno, es decir, este mismo texto que habéis puesto aquí pues ya me parece bastante correcto. Es decir, es un poco perder la costa de vista y estar en medio del mar sin ver costa, ¿no? Y ver el horizonte a los 360 grados, ¿no? Y en ese sentido es la sensación esa es el espacio de libertad, ¿no? De esa sensación de estar en el medio del mar, ¿no? Rodeado de azul, ¿no? Y en ese sentido también una de las cosas una anécdota, una experiencia que a mí me encanta en estas situaciones es con el mar plano, con el mar tranquilo, tirarme desde el barco y bucear con el azul hacia adentro y bajar todo lo que se pueda, y eso digamos, es una sensación que cerca de la costa no tienes, ¿no? Perder la costa de vista te tienes que ir más o menos a unos 20, 30 millas en función de la orografía, de la altura de las montañas y de lo nublado, la neblina del día que pueda haber, pero te tienes que ir unas 20, 30 millas, que eso supone unas 3 o 4 horas de navegación, ¿no? Y entonces la diferencia es eso, es decir, que estás a 4 horas de la costa o de cualquier de ayuda en ese sentido, ¿no? Las navegaciones de altura pues generalmente
suponen esto un mínimo, una navegación mínima de unas 60 millas, porque claro, si te alejas 30, quiere decir que te alejas 30 y tienes que volver 30 o que vas a otro punto, ¿no? La navegación de altura clásica aquí en el Mediterráneo es, por ejemplo, el cruce a las Baleares. Concretamente, pues desde la zona de Cataluña suponen unas 20 horas de navegación, bueno, y esto desde Alicante, el punto más cercano, por ejemplo, a Ibiza, son lo que hablábamos antes. De hecho, es el recorrido de la Minisal, que es desde Denia hasta San Antoni, que son unas 54 millas náuticas. Es decir, que eso es lo que es la navegación de altura. Y sí, requiere una preparación específica, ¿no? Una preparación específica y diferente por esto, porque básicamente uno está aislado, pierde la cobertura telefónica y necesita una cierta autonomía y poder responder ante cualquier circunstancia, ¿no? Pues vamos a hablar de todo esto más en detalle. Mi primera pregunta ya más específica, y ya vamos a preguntarle a César, es ¿qué titulación se necesita? ¿Vale? El PER, el patrón de yate, la extensión del PER. Cuéntanos, César. Hola, buenas tardes. Bien, a ver, aquí en España, en 2015, salió un BOE que hacía años que digamos, desde la industria en general, la industria náutica en general, se pedía facilitar un poco el poder ir a las islas, pensar que hoy en día no tiene nada que ver la navegación por los adelantos que hay. La navegación de altura, hoy en día, pues con la electrónica, los sistemas de seguridad, los AIS, radiobalizas, etcétera, materiales de construcción, etcétera, se ha facilitado mucho, es mucho más sencillo, entre comillas, pero lo que es el tema de la meteorología, las predicciones meteorológicas, la verdad es que ha cambiado muchísimo. Entonces, en el 2015 salió la posibilidad de hacer el salto a las Baleares. Concretamente hablo de las Baleares, que es un poco relacionado con la Ruta de la Sal, y aquí en España, pues el tema de las Baleares, porque es un lugar, un destino como muy favorito en verano por la belleza de las Baleares. Entonces se buscó poder hacer la travesía haciendo una ampliación de la titulación PER. Realmente es con el PER y unas prácticas de 24 horas, si simplemente son la ampliación esta, sin contar la vela, pues en 24 horas de navegación de altura ya tendríamos bastante. De hecho, son 24 horas de navegación, ¿no? Un trozo que estás viendo la costa y que incluso en las prácticas a veces, pues por la meteo y tal, se hace con navegación costera incluso, no se obliga a hacer navegación de altura solo. Entonces, esto sería un poquito lo que pide la administración aquí en España, ¿vale? A nivel internacional, la verdad es que cada país tiene su propia reglamentación. Sí que a nivel profesional hay una normativa como más globalizada o estandarizada, ¿vale? Y digamos que las escuelas o el sistema más reconocido, diríamos, a nivel internacional es el sistema de Arguayé, ¿no? la RIA, que allí, pues bueno, ellos hacen, digamos, una enseñanza como mucho más práctica, ¿vale? Y también se puede, digamos, de alguna manera, lo que no es bandera española, pues también escoger pues bueno, esta vía, ¿no? Realmente, hoy en día, para cruzar, con la ampliación lo podemos hacer. Patrón de yate, capitán de yate, pues ya nos permite, con el patrón de yate, hacer todo el Mediterráneo sin problemas, son hasta 100 millas de la costa, y el capitán de yate, pues ya es ilimitado. Eso sería un poquito el tema de las titulaciones. Por otro lado, está la capacidad, porque, claro, aquí en España, como sabréis, la mayoría, los títulos son muy teóricos, y entonces la parte práctica de patrón, por ejemplo, son 48 horas de salida, y estas salidas pues se hacen
sin parar a los puertos en principio, a no ser que haya una situación de complicación o una situación de avituallamiento, puede ser pues, bueno, media horita o así. Se permite fondear, eso sí, hasta 6 horas cada 24 horas y las atribuciones suben muchísimo, pero siempre con una base teórica importante, ¿vale? Aquí el tema de la parte teórica, hay un examen, como muy bien sabréis la mayoría, hay un examen que bueno, es el que marca un poco esta titulación. Yo diría pues, que hoy en día lo interesante es ir haciendo poquito a poco. Hoy en día, como digo, hay pues, como clubes de navegación, pues, bueno, siempre uno pues, tiene amigos, o sea, se pueden hacer salidas para complementar, porque digamos que saliendo de las titulaciones deportivas tal como están planteadas, las prácticas y tal, la experiencia para hacer, por ejemplo, una ruta de la sal o navegación de altura, si solo se ha hecho las prácticas de navegación, es complicado, porque bueno, requiere de más experiencia, ¿no? Bueno, sería un poquito el resumen de las titulaciones deportivas para poder navegar de altura, ¿no? Vale. Muy útil porque parece fácil entender lo de las titulaciones, pero no lo es tanto. Me dicen que nuestros participantes solo ven una persona a la vez. Voy a intentar cambiarlo, ¿vale? Pero vamos a seguir para no perder tiempo en nuestra charla. Lo voy a intentar cambiar. El otro tema muy importante, y aquí quizás Andrés quieres contestar tú o César, es, perdón, ¿cómo preparamos el barco? ¿Vale? Porque, a ver, el barco siempre hay que prepararlo, pero evidentemente para hacer una navegación de altura hay pues detalles que ver con más atención o incluso equipamiento. A ver, es un tema bastante rico de detalles. ¿Quién quiere contestar? ¿Lo quieres contestar tú, César, o prefieres contestar? O los dos, un poco Bueno, cada uno, están las velas, el equipo de comunicación, hay mucho que decir, incluso la pintura. sí, yo lo primero que diría es, como toda la navegación, es basarse en el plan de navegación en función de dónde vas a ir, con quién, ¿vale? Si vas a ir solo, en solitario, o vas a ir con gente. Porque, claro, la navegación de altura, sí, como ha comentado Andrés, puede ser de Denia a Ibiza, pero también podemos cruzar el Atlántico, ¿no? O sea, es muy amplia la palabra, o más aún, el Pacífico, ¿no? Entonces, según eso, según el plan de navegación, vas a hacer una preparación u otra, ¿no? Yo recuerdo poner barco para hacer un cruce atlántico y salirme un trabajo de cruce y ofrecerme la parte de preparación del barco y decir, ostras, que es que estos son, a lo mejor son 2 meses, ¿vale? Un barco, pues un IMOCA, ¿no? Que tiene cantidad de elementos a tener en cuenta, ¿no? Claro, no es lo mismo y ahí nos podemos centrar un poco en algo general, pero siempre dependeremos, como digo, no es lo mismo pensar pues, de tener una vía de agua a 1000 millas de la costa más cercana a tenerla a 20 millas, ¿no? Ahí las 1000 millas en países del tercer mundo donde no encontrarás materiales, donde no te llegarán los distribuidores, cuando llegas a puerto te costará que te lleguen, aunque hoy en día ya sabemos que el transporte es mucho mejor, pero no será que pues lo mismo que aquí, que a la que estés en Ibiza ya a 30 millas te acerca una lanchita y te sube un mecánico y te ayuda, ¿no? Entonces, bueno, en general, lo que sí que vamos a hacer, ¿no? Siempre es una revisión y un mantenimiento correcto para que los elementos de más desgaste, pues no tener un plan B, ¿no? Siempre al final es tener un plan B, es pensar en lo peor que te puede pasar, ¿no? Entonces cada uno conoce su barco, pero evidentemente empezamos, pues si queremos, para no perdernos, empezamos desde la proa hasta la popa, ¿no? Y en la proa que hay, pues el ancla, pues venga, el pozo de ancla, venga, pues ¿cuánta cadena llevamos? Oye, pues si me voy al Caribe, ¿vale? Pues me voy a llevar 80 metros de cadena. Claro, si yo me voy a Ibiza, 80 metros, pues sí que va bien, ¿no? Pero puedo llevar 50 más cabo. Pongo un ejemplo, ¿eh? No es lo mismo un barco de 15 metros que uno de 10. 15 metros llevarás más cadena, otro de 10 menos. Cada barco tendrá lo suyo. Y a partir de aquí vas tirando para atrás y piensas, pues bueno, arboladura, llegas a la arboladura, pues oye,
La jarcia la tengo que repasar, porque en 10 años, si no la he repasado, si me desarbolo, ¿no? Un Atlántico puede pasar, ¿vale? No es una cosa extraña, sobre todo Guatabara, si llegas al Caribe y te encuentras y llegas al al Grimón, el que hace acastillaje y tal, y jarcia, y te ves que ahí tiene, no, sin exagerar, 30 o 40 guatabaras dobladas que se han doblado en el Atlántico. Vale, pues eso, si tenemos la estructura, la jarcia firme, repasada o rehecha, ¿vale? Pues si nos pasa esto, el seguro nos cubrirá. Si nos cae el palo, lo que supone esto puede ser un destrozo que ya no solo el daño que te hace, sino el tiempo que el barco tiene que estar parado. Y encontrar el palo para que, bueno, eso complica mucho. Entonces, lo que es la jarcia, como he dicho, el seguro os cubrirá los 10 años. Si os pasa, pues ya no. Pues seguimos, ¿no? Y no pararíamos de cosa a cosa. El tema, por ejemplo, de tener capacidad de carga de baterías. Pues si haces un Atlántico, hoy en día, tal como están las placas solares, pues todo el mundo tiene que llevar placas solares, ¿vale? Antiguamente se hacían generadores, ahora con el precio del gasoil y la posibilidad de las placas, de los aerogeneradores, etcétera, pues esto te simplifica. Pues bueno, todo esto lo tenemos que estructurar haciendo unos listados y cosa por cosa irla. Yo por eso también hablo de tener equipo, ¿no? El tema del equipo es fundamental. La ruta de la sal enseña mucho esto, ¿vale? El hecho de que uno se dedique a una cosa, la otra, el otro a la otra. Esto es, no, el patrón sirve, o el encargado o el patrón sirve para un poco hacer ir de cada uno lo que ha preparado, pues tener como una centralita, ¿no? Y eso los grandes navegantes de regatas alrededor del mundo funcionan así, tienen un manager y luego cada uno se encarga una cosa y al final, el último mes, van todos con prisas y para juntarlo todo y hacer las pruebas de navegación, que eso es fundamental, y al final, pues bueno, tirando de lo top, que son las regatas oceánicas de altura, pues a lo más simple como una pequeña travesía, pues hay todo un escalafón, pero miraríamos un poco en general. Ya os digo, esto es que estaríamos, yo creo que horas hablando de tema de preparación de barco. Ya, podríamos hacer un webinar de eso, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Alicia, si me permites. Claro. Nosotros, desde Difusión Náutica, también organizamos el Grand Prix del Atlántico, que es la única regata, bueno, de hecho, evento transatlántico que se organiza en España, que vamos desde Lanzarote hasta Martinica. Hicimos, bueno, la salida este inicio de 2023, llevamos ya 24 años, lo hacemos cada 2 años, y hemos hecho 12 ediciones. Y sí, es diferente. Estamos hablando de navegación oceánica que ya es otra dimensión de la navegación de altura, ¿no? Nosotros, por ejemplo, para el Grand Prix del Atlántico tenemos muy claro que si la gente no está apuntada un año antes, ya no se apunta. Es decir, que para una navegación oceánica necesitas realmente una preparación mucho más larga, mucho más extensa, gente que te aconseje realmente sobre temas de pilotos de viento, de potabilizadoras, de una serie porque necesitas una autonomía mucho mayor y necesitas una de esto. Y entonces, pero yo volviendo un poco al Mediterráneo y a la navegación de altura de base y a la iniciación, yo creo que hay un tema que es fundamental, que más que el barco es un tema de confianza del capitán en su barco, en sí mismo y en su tripulación. Y eso se arregla con millas. Y millas y millas y millas. Entonces hay que salir con el barco y probarlo y, como decía César, en esas salidas comprobar los puntos clave del barco, ¿no? Lo que hablaba él de la jarcia, los temas, el sistema de propulsión, es decir, tanto las velas como tema de, bueno, el sistema de gobierno, tener un timón de fortuna, una pala de fortuna por lo que pueda pasar, es decir, esos los elementos fundamentales del barco, ¿no?
Y luego todo el tema también de la preparación del equipo de telecomunicaciones, ¿no? De que es fundamental, que ha avanzado tanto, que tanta seguridad nos da, pero eso es lo que también hay que tener muy preparado. Pero en cualquiera de los casos lo que me refiero es que la confianza es fundamental, ¿no? Es decir, y esto, por ejemplo, a lo mejor lo que se puede lograr es primero haciendo navegación costera, ¿no? Haciendo mucha navegación costera y a partir de ahí, pues ya uno, cuando se siente cómodo, tranquilo, pues ya da el salto, ¿no? Y luego, evidentemente, todo el material de seguridad, ¿no? Para preparar el barco en una navegación de altura no es lo mismo, de hecho la propia legislación española de Marina Mercante, según cuánto te alejes de la costa, te obliga a llegar a un material u otro material, ese material es para nuestra propia seguridad, tenemos que conocerlo, tenemos que tenerlo preparado y actualizado, pues para que en caso de urgencia, pues utilizarlo y bueno, estamos hablando de las basas salvavidas, de los chalecos, de la Andrés, radiobaliza. Sí. te interrumpo. Estamos hablando del equipo de seguridad, el que aquí está la teoría del PER, el patrón de yate, ¿no? Ese listado de equipo de seguridad que va por zona. ¿Cuál sería o es demasiada detalle para este webinar? No, yo lo que creo, hay un tema, yo creo que esto la gente de mar, los marineros, ¿no? Muchas veces ya no es un tema de titulación, ya no es un tema de conocimiento, ¿no? Está también, o sea, el hecho de sentirte que tú estás seguro, que tienes los conocimientos y que tu barco está preparado y que llevas las cosas. O sea, una balsa salvavidas te puede salvar la vida, o sea, no es una cuestión de que te obliguen a llevarla, es que pues te conviene llevarla, ¿no? Es decir, y lo mismo, pues llevar los chalecos, llevar una radiobaliza que en caso bueno, se tira al agua y automáticamente envía una señal para que te localicen. Es una cosa, pues aparte de que te la exigen para la zona de navegación 3 cuando te vas a una distancia determinada, pues es una cosa realmente útil y práctica, ¿no? Y lo mismo, pues tener un botiquín en condiciones, pues porque estás muy lejos de la costa y cualquier cosa que suceda tienes que tener la autonomía para responder ante una emergencia, lo mismo con los extintores, con las líneas de vida que tiene que llevar un barco a la que se aleja porque pueden cambiar las situaciones meteorológicas y tienes que poder pues, moverte por cubierta de una forma segura, sin riesgo a caerte al agua, que es una de las cosas más peligrosas. Lo mismo que las bengalas o como hablaba antes de César, del caso extremo de que caiga el palo, pues tener unas tenazas para deshacerte de ese palo y poder seguir navegando en condiciones, ¿no? Y luego, pues otras cosas que a lo mejor no exige bueno, la legislación, porque sí que son prácticas, por ejemplo, una linterna submarina, que en el caso de que se enrede una hélice y tal, pues por la noche tengas que tirarte al agua para desenredarla y poder seguir la navegación. Y luego, aparte de eso, está, simplemente ya para acabar, el tema de avituallamiento, fundamental, comida, agua, fundamental, ¿no? Y el tipo de comida que hay es para el programa que tengas de navegación en función de los días que vayas a estar, considerando siempre que tienes que tener un margen por si cambia la situación y estás más tiempo de lo que tenías previsto inicialmente. Y luego el tema también de la ropa, que es fundamental, el traje de agua, el calzado y este tipo de cosas, ¿no? Sí, bueno, organización, que en la náutica es muy importante. Alicia, me gustaría hacer una puntualización con esto que dice claro, la gente que empieza a lanzarse a hacer la navegación de altura, ¿vale? Realmente muchas veces este miedo a no ver costa, ¿vale? Psicológicamente te puede atenazar o puede coger que la gente se le introduzca el miedo, ¿no? Y aquí se trata de que disfrutemos de las situaciones, aunque sean duras, y entonces un poco, yo también desde la escuela, pues un poco lo que a veces intentas, porque ya he dicho que con el poco tiempo que tenemos, ¿no? Pero sí que es dar herramientas para que la gente pueda salirse cuando se queda en blanco, cuando tienes estos miedos o al principio, estas situaciones que te atenazan, a pesar de tener la información, a pesar de que tú ya tienes esa información porque tienes una base teórica, has hecho unas prácticas y tal, pero cuando me quedo en blanco, pues decir, ¿dónde voy? Tener claro el rumbo, por dónde me entra el viento, qué intensidad,
¿Y qué protocolos tengo? Todo esto, y si alguna me quedo en blanco, pues hablar de esto, ¿no? Tan simple como esto. ¿Dónde voy y por dónde me entra el viento? ¿No? ¿Y qué es lo que tengo que evitar? Pues una trasluchada involuntaria, ¿no? Pues a eso voy, ¿no? Que el barco no se me despendule. Entonces, si tú entras con el tema de la física aplicada al barco, que es súper simple, ¿vale? Que son los vientos portantes o la ceñida, entiendes un poquito, ¿vale? Y la parte, si tengo un problema, tengo una vía de agua, tener el plan A, el plan B, el plan C, las cosas, los problemas más, y también me gustaría también entrar un poco en los problemas que la gente puede tener, los miedos, ¿no? Pues que son los más habituales. Entonces, si tú das un poquito estas herramientas y esta capacidad de salirse en una situación en blanco, de quedarse en blanco, de quedarse parado, esto es lo que al final la experiencia personal te irá a ir perfilando, mejorando, y en estas regatas como la Ruta de la Sal, el que uno ya no compite con los demás, es con uno mismo, ¿no? La capacidad de tú evolucionar y de tú hacer una navegación que te sientas tú orgulloso, ¿no? De hacer este cruce teniendo la capacidad de no perderme, de no ir al tuntún, ¿no? Y es esto, ¿no? Un poco lo de las herramientas para que la gente salga de su espacio de confort. Sí, sí, a ver, fuerza mental también, por un lado, disfrutar del momento y por otro también mente fría de saber qué hacer, ¿no? En el momento. Yo como anécdota, como organizador de regatas de la Ruta de la Sal en este caso, puedo comentar de que tengo la sensación de que la gente llega mucho más contenta, mucho más agradecida en ediciones duras o muy duras, en la que la gente llega súper satisfecha, súper orgullosa del logro, de haberlo logrado y de haber llegado a puerto y esto, que en ediciones de calma chicha, en la que hay que luchar contra la inexistencia del viento y que a nivel psicológico es mucho, mucho más duro. En realidad, cuando hay situaciones duras, pues estás constantemente en tensión para tener el barco en movimiento continuo e ir resolviendo los problemas. En cambio, pues con la calma chicha salen estos nervios, ¿no? Es otro tipo de reacción. Pues esto que dices, Andrés, nos hace pasar a la tercera parte, un poco la tercera módulo de este webinar, y hablaríamos de meteorología, porque justamente la edición 2022 de la Ruta de la Sal ha sido una edición no de las calmadas, ¿no? La meteorología ha sido una meteorología, pues, de reto, ¿no? Y cuéntanos, bueno, es más una pregunta para César, realmente, ¿qué tenemos que tener en cuenta en cuanto a la meteorología y cómo, ¿no? ¿Qué aplicaciones nos aconsejas? Bueno, a ver, la meteorología de la navegación de altura, vuelvo a lo de antes. Si la centramos en cruzar de aquí a las Baleares, que es un poco lo que estamos, pues es como bastante sencilla, entre comillas, porque Para hay ti, unas aplicaciones. para Sí, ti, bájate a nuestro... no, lo digo en serio. Las aplicaciones de hoy en día se trastean un poco y se entienden muy fácil. Está la flechita para donde va el viento, los colores según la intensidad del viento y a la Bueno, que sales un poco... evidentemente facilita las cosas, pero bueno, yo he visto Sí. llegar el año pasado a gente a Ibiza que se sentía, no sé, Didac Costa después de la Vendée Globe. Habrá varios... Sí. No, a ver, no digo que... O sea, claro, depende de la meteo, pues no duermes, te cansas, te llagan los dedos Claro. y se rompen cosas, ¿no? Eso está claro. Y además pueden pasar cosas, ¿no? Yo hace 3 rutas de la Sal, vino un amigo, que normalmente voy con alumnos, pero en esa vino un amigo, que era una que anularon todas las otras, la Ruta de la Sal se hizo porque estaba ahí, pero la Ruta de la Sal siempre se acaba haciendo. Tiene mucho seguimiento, está la Guardia Civil, el salvamento, o sea, es una regata que está muy, muy, muy preparada al tema de la seguridad, se hace hincapié, en algunas incluso hay seguimiento de muchos barcos llevamos ICE o todos los barcos de escuela, o sea, el tema de la meteo, hablo en general, no de mal tiempo solo, o sea, el tema de la meteo, las aplicaciones hoy en día
sean 48 horas, es que es muy, muy cercana a lo que va a pasar. No siempre, y además a veces, sobre todo cuando hay un tema de bajas importantes, a veces se forman pequeñas bajas y a última hora dicen, uy, retrasamos un poco, porque también lo tienen en cuenta esto. Buscamos el horario, como Semana Santa son varios días, a veces se hace más corta, o sea, se buscan alternativas. Andrés ya tiene mucha experiencia con todo el equipo y ya buscan que esto se haga en condiciones. Pero el tema de las aplicaciones, todo Sí, el esto mundo... quería decirte, porque hay muchas y a veces es difícil elegir. Hay Sí, un, es por muy... ejemplo, un asistente que nos habla de Iridium, yo no la conozco. Sí, 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 hay muchas. A ¿Cuáles ver, aconsejarías tú? Si tienes que quedar con tres, a ver, la Windy, que todo el mundo, muy yo creo que es conocidas. la que más, sí, es la ¿Sigue más conocida. siendo es la mejor de las aplicaciones? Hombre, es que te recoge todos los modelos y Mm, es fácil de poderlos, o sea, al menú te bajas abajo y tienes todos los modelos, ¿vale? De previsión. sí. Luego otra que también está muy bien, sobre todo la gente que hace regatas, porque te hace las rutas, son el Predict Wind, ¿no? Y ahí tú le puedes introducir las polares del barco y te da incluso la ruta mejor, ¿no? La ruta más rápida, la Más ruta... rápida. Mm. Sí, ¿vale? A mí me gusta mucho una que es muy visual, que para los alumnos me va muy bien porque lo ven muy claro y muy fácil, es el Weather 4D, ¿no? Que ya tiene unos años y antiguamente la que empezaron buenas era el GRIP, ¿no? Pero ahora las aplicaciones cogen estos archivos GRIP, ¿vale? A mí me gusta más los partes americanos. A ver, es muy relativo, ¿eh? Si vas a Grecia, pues también te cuentan los partes concretos de la zona, ¿no? Si tú quieres hacer costera, pues coges también las predicciones de locales, porque también te dan un poco el tema de los térmicos, el viento térmico, que estas tan generales a veces fallan un poco en eso, ¿no? Pero un poco serían estas, ¿no? Eh, y al final, eh, yo creo que al final es una interpretación que uno debe hacer, ¿no? Yo la verdad es que, si os digo la verdad, no utilizo polares. Yo en las regatas, mira que hace ya años que han salido y que tengo muchos compañeros que las usan y tal, pero yo me hago mi routing me lo hago yo y así comparo lo que está pasando con la aplicación que yo tengo. Porque si tú te coges 3 aplicaciones, al final la cabeza la tienes de cuál es la buena, ¿no? Claro. Y, y esto cada navegante te diría la suya, ¿no? Y a mí me gusta hacerlo más, como vengo de antaño, ¿no? Es como que me he acostumbrado, ¿no? Y entonces, esto un chaval de 30 años, que ahora hay muchísimos navegando muy bien, que llevan pues 10 años con todas las aplicaciones y son... me acuerdo por ejemplo, de un chico que está con Andrés, que ahora estaba en la final de la Ruta de la Sal, que han hecho no sé cuántos atlánticos, que es el Enric, ¿no? El Butet, que este chico, por ejemplo, están al día, porque, bueno, la facultad, pues uno o lo otro tienen mucha información y conocen perfectamente todas las aplicaciones. No, o sea, yo este aspecto de conocer tantas aplicaciones no es mi fuerte, digamos, ¿no? Yo te digo, yo utilizo el Windy, el Weather y poco más. Vale. Conozco pues, las de siempre, ¿eh? Al final, porque al final, pues bueno, con todos los años pues van apareciendo y sí, vas entrando las otras, pero me centro en estas dos. Vale. Bueno, a lo mejor estoy apuntando ideas para siguientes webinars. Uno podría ya ser solo de aplicaciones, creo, porque hay Y tantas. tanto, y tanto. Sí. Pues nada, vamos a seguir hablando de otros temas también muy interesantes y todos abren de verdad espacios infinitos, pero bueno, vamos a tener que resumirlo. Quería hablar de temas menos alegres, averías y peligros. Los vamos un poco a juntar. Bueno, empezando por las averías, ¿no? Fallo de motor, batería. ¿Cuáles son las más típicas? Si queremos, las 10 averías más típicas de la navegación de altura, para evitarlas, evidentemente. Hombre, el mantenimiento de la embarcación es fundamental para, más que evitarlas, está en un plan B, Saber porque gestionarlas también, claro. sí, las baterías, en principio, es el típico error, ¿vale? De quedarse sin baterías, el típico error de poca previsión, pero claro, una batería se puede fastidiar también
aunque no llegue a los 4 años o a la vida normal de una batería, ¿no? Entonces, eso, y comprar baterías porque sí tampoco, ¿no? Eso es, sí que es algo común. El tema de las baterías es algo común. Luego, averías como tal, todo el tema de electrónica, hay que llevarse los manuales, hay que tener claro, ¿vale? Pues si el piloto, típica fallo que la primera vez que te pasa te vuelves loco, ¿vale? Sí. Y que es un error típico y que la gente, si lo escucha, le va a servir, pues porque se pensará, ay, pues esto es lo que dijeron en el webinar. Es el tema de la giroscópica. El piloto automático, ¿vale? Tiene su propia antena, ¿vale? Y si le pones al lado de esa antena algo metálico o más bien todavía algo con una cierta capacidad magnética, pues se va a desviar, el piloto empezará a volverse loco. Se van a ir de unos grados y no funciona el piloto y tal, y simplemente es porque en el armario, que es donde, y además lo pone Fluxgate y te avisa, te pone una señalita siempre, ¿eh? Sobre todo cuando era nuevo, claro. Si luego con los años han quitado la pegatina, pues ahí mal. Pero ahí hay que saber dónde está el piloto, lo que sería la electrónica del piloto automático, ¿vale? Porque eso es una avería típica en cualquier barco. Y muchos que estarán escuchando les ha pasado y dirán, hombre, sí, esto, claro. Aquí hay que sacar, pues yo qué sé, el típico móvil ahí enganchadito, o no sé, o ¿qué me han puesto a veces? No recuerdo cosas. Pero sí, sobre todo gente pues, que hace algún tipo de actividad subacuática, pues no sé, un foco potente, una cámara, un tal, ahí metido y entonces se desvía, ¿vale? Y es tan simple como sacar esto, ¿vale? Y luego, si tú haces una navegación y tienes el manual porque se te ha desviado muchísimo y no consigues, pues entras, ¿no? Pues el típico Raymarine, entras al standby de las 3 segundos, de ahí te vas al display, lo cambias al auto y bueno, te haces cada piloto tiene su protocolo, ¿vale? Y hay que saberlo calibrar, ¿no? Esto para navegación de altura yo creo que es fundamental que el patrón tenga claro en cómo recalibrar pues un piloto que se va. ¿Por qué? Porque el piloto automático en navegación de altura, si es una navegación un poquito larga, es como bastante fundamental. Pensar que una cosa que antes hemos dicho un poco, lo interesante es que cuando navegas de altura es que descanses cuando puedas descansar, que comas antes de tener hambre y que te abrigues antes de tener frío o antes de tener humedad, ¿vale? Esto hay que avanzarlo, como esto todo, pero es un poco la filosofía, ¿no? Entonces, sí, que si no me voy. Otras averías típicas es la típica vía de agua, ¿no? La típica vía de agua que puede ser producida por muchas cosas, ¿no? Entonces hay que identificarla en primer lugar, agua salada, agua dulce, ¿vale? Y si es agua salada, cuidadín, ¿vale? Si agua dulce al final es un depósito del barco que por lo que sea se está vaciando, ¿vale? Eso no entraña mucho peligro porque es igual que esté en el depósito como fuera, pero eso no va a ocasionar un problema de estabilidad del barco, pero sí que una vía de agua puede ser debida a muchos factores. Si es una vía importante o que va entrando, pues lo primero que hay que hacer es cortar eso, taponar sea como sea. Yo siempre aconsejo que la gente lleve speeches al lado de cada grifo de fondo, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tú tienes ese problema, sí que lo ideal es que tú el speech lo pongas por exterior, por fuera, ¿vale? Pero si tú ya lo tienes preparado, te vas directo al problema. Hay muchos sistemas que tenemos de tema de vía de agua hoy en día, pues de una turufalla, que es como una especie de paraguas, que si el agujero es limpio lo puedes poner, entonces por fuera también tapona, preparar una lona bien puesta para poder hacer un payete en cualquier situación de incluso meterte encima un container o algo que está flotando, ¿vale? Todas las situaciones de vía de agua importantes, tener una solución, sobre todo con grandes travesías, y sobre todo entender que una sonda, una corredera que se limpia, que tener un tapón claro de emergencia, tener lo que esté allí cerquita, la bocina, si me entra agua por una bocina rota, que tengamos claro que la bomba de la chica de al lado funcione, la manual también, que el pedal del automático también funcione, toda la parte de vía de agua, que puede ser un problema gordísimo. Conozco muchos casos no directos, pero sí incluso uno directo de hundimientos por tonterías, entre comillas, ¿no? de bocina o de sonda y corredera, que es donde suele haber las pequeñas entradas de agua, pues eso tenerlo pensado y solucionado.
Y eso te da mucha seguridad, mucha tranquilidad. Saber que tienes solucionado el tema de vía de agua es, de hecho, la preocupación es esta. La preocupación de la navegación de altura segura es esta, es que el barco no se te hunda, que no se te queme y que no te metas encima de otro barco, que no haya un abordaje, ¿vale? Las otras averías, al final, aparte de desarbolar, que esto ya es con mucho mal tiempo y una situación que se te puede escapar, bueno, puede pasar a todo el mundo, pero realmente es más complicado. Estas pequeñas averías sí que son más típicas. ¿Qué más? A ver si me dejo uno que sería... Ah, sí, otra cosa importante que considero y que pasa bastante es el tema de las luces de navegación, ¿vale? La gente con eso no está suficientemente consciente, ¿vale? Hay que estar iluminados. Si se nos van las baterías, tenemos que tener el plan C, que es tener las luces con pilas, ¿vale? Con pilas que yo pueda tener aparte para poder en cualquier momento que se me vaya todo, tener luz, que se me vea, ¿vale? Porque pensar que no tenemos baterías, no tenemos electrónica, no tenemos ICE. Si tenemos una cosa es un respondedor de radar, otro es el reflector, tampoco tendremos. O sea, esta situación la solucionamos con una lucecita que se nos vea y sabe que estamos ahí navegando. ¿Qué más? Bueno, típicas de falta de mantenimiento, como pueden ser poleas, como pueden ser travelings, todo esto que en un momento dado pueda saltar, se nos puede hacer una pelota en el winch y todo esto, pues tenemos que todo el mundo tiene que saber hacer un nudo boza para poder quitarle tensión a un cabo, ¿vale? Y poder sacar ese problema de un nudo, un azocado, que me está cazando una vela y que sube el viento y no puedo solucionarlo. No voy a cortar la escota, tengo que poder sacarle tensión a ese cabo, a esa escota y poderle sacar el nudo, ¿no? ¿Qué más? Va, alguna avería más que pase, puede pasar también el tema de velas, ¿no? Que tengas una vela justita, pero que la estás ahí aguantando y que tengas un puño o un enrollador que se te enganche, ¿vale? En caso de mal tiempo puede pasar y en navegación de altura tienes que tener solución de eso, ¿no? ¿Qué tienes? Pues un kit pequeñito de reparación de velas con una aguja, una aguja de coser, ¿no? Un repujo que se llama, que es una protección para la mano, con hilo encerado, o una aguja que es de recambio por si se rompe otra, porque eso pasa, ¿vale? Y poder solucionar con un hollao o un grillete, o sea, tener soluciones a este nivel. No sé, me dejo alguna así, vería clásica y tal, pero en principio estarían agrupadas en esto. Sobre todo el tema de vía de agua lo tenemos que solucionar. Vale. Yo, Añade, Andrés. No, simplemente, a ver, espero que no acabemos con solo hablando de averías al final que se... Ya, es que estaba pensando, si hago la ruta de la sal, si decido, me voy con el barco de César, seguro, porque veo que No, lo tiene todo controlado. pero Y digamos se nos ha congelado. No, es decir, César tiene un montón de experiencia en todo esto y sabe un montón y todo lo que dice es absolutamente cierto. Pero yo simplemente como contrapunto, lo que me gustaría añadir es que los barcos de vela tienen son mucho más seguros en ese sentido que un barco a motor, porque es decir, el tema de la propulsión a vela, pues a muchos nos ha pasado en el barco de vela que se nos ha estropeado el motor y aún así, pues con las velas somos autónomos para ir donde queramos, incluso pues se te rompe una vela, pues tienes otra, es decir, me refiero que tienes una capacidad de respuesta mucho mayor que en otro tipo de embarcaciones, ¿no? Que evidentemente hay que prepararlos, hay que estar preparados para cualquier situación, pero que tienen una robustez y que tienes una capacidad de reacción pues bastante buena en un barco de vela, ¿no? Bueno, a ver, César se nos ha ido, yo creo que ha pagado un momento, ha salido para volver a entrar porque se le había congelado. Entonces, tenía otra pregunta para él y vamos a hablar de peligros para seguir hablando de temas simpáticos y alegres. Y vamos a dejar esa pregunta para después, para cuando vuelva César, y vamos a hablar del tema con el que quería cerrar realmente el webinar, que es cómo podemos entrenarnos. Y tú, Andrés, tienes varios consejos que darnos, cómo entrenarnos a una navegación de altura.
Bueno, pues un poco lo que ya comentaba antes, es un tema de millas, de hacer millas, millas y ganar confianza, ¿no? Y antes de perder de vista la costa, pues uno puede hacer muchas millas haciendo navegación costera e incluso pues establecerse programas, pues ahora me voy de aquí a aquí y ir cogiendo confianza, ¿no? O incluso en un programa de navegación, pues no sé, por ejemplo, un viaje que yo hice con una tripulación reducida, ¿no? Pues me fui costeando hasta Italia, cogiendo confianza la tripulación y en el momento de la vuelta, pues ya la vuelta directamente pues por las bocas de Bonifacio, Córcega, a Menorca y vuelta a la península. Que me refiero que es una forma de entreno, la navegación costera, que ya coges confianza con el barco, con ti mismo, con la tripulación, hasta que haces pues, una navegación más larga, ¿no? Y este es uno de los Interesante, temas. interesante esto, sí. Y bueno, y luego lo que hablábamos, el entreno es un entreno del capitán, es un entreno de la tripulación y es un entreno del barco, ¿no? Y en ese sentido también lo que hablábamos antes, ¿no? Que hay que coger la confianza con el barco y en ese entreno pues asegurarse de que todos los elementos fundamentales pues funcionan como deben funcionar y que no hay riesgo, ¿no? Muy importante todo el tema este también de las telecomunicaciones, de habituarse al uso de la radio VHF para comunicar, también siempre tener, bueno, claro, cuándo hay cobertura, cuándo no, llevar un cargador en el móvil, porque a veces es mucho más sencillo y más fácil pues, hacer las llamadas con el móvil personal al llegar a los puertos. Luego también ver, en función del programa de navegación y la distancia, pues si uno va con un teléfono satelital, un Iridium, un teléfono satelital. Y luego también pues coger el tema de los trackers, de los GPS y del seguimiento de la ruta de uno mismo para estar, ¿no? Y sabiendo siempre, ¿no? Entrenarse también en lo que es la localización a través de cartas náuticas, pues por si en el caso de que aquello fallara, al menos tener un plan B de saber dónde uno está y saber el rumbo que uno necesita para volver sano y salvo a tierra, ¿no? Aparte de esto, el entreno también relacionado con el material de seguridad. Hay otro tema fundamental que es hacer las reuniones de seguridad con la tripulación. Antes de hacer una ruta de altura, conviene que toda la tripulación, que el capitán explique a toda la tripulación los protocolos a seguir en cada una de las circunstancias. Y estas charlas, estos meetings, pues directamente han salvado vidas bueno, porque la tripulación sabía lo que tenía que hacer en el momento en que había una emergencia, ¿no? Pues, y luego, pues también bueno, la localización de los elementos de la seguridad, pues dónde están cada uno de ellos. También conviene tener un plano de dónde están las cosas, o al menos explicárselas a la tripulación para que cada uno de los miembros pues sepa dónde están los materiales, dónde están los chalecos, dónde está el botiquín, dónde están los diferentes elementos. Y bueno, y luego básicamente es esto, o sea, el entreno de una navegación de altura dista mucho de una navegación costera. Pues directamente, realmente no. Lo que hay que hacer es intentar salir a navegar en cualquiera de las circunstancias, con mucho viento, con poco viento, para estar habituado a los cambios que puedan producirse en el medio del mar, ¿no? Y obligarse a salir. Si uno participa en regatas, pues también intentar no retirarse, ¿no? A no ser que haya una situación de peligro o que uno no se sienta cómodo, ¿no? Y a obligarse a navegar en todas las circunstancias. Y en este sentido también la participación en regatas de altura ayuda mucho. Es decir, tú hablabas antes de que la edición del año anterior fue dura. Sí, fue dura. Es decir, las condiciones meteorológicas del año pasado fueron duras. Y ahí, dentro de nuestras regatas y en cualquier otra regata, es decisión del capitán decidir si participa o no.
tiene que tomar en consideración cuál es su conocimiento, cuáles son sus capacidades, cuál es el nivel de su tripulación, cuáles son las capacidades de su tripulación y cuál es las capacidades de su barco, y tomar la decisión de si participa o no participa. Si toma la decisión de participar y sale con una fuerza 6 o fuerza 5, fuerza 6, es decir, con viento fuerte, está en una situación, digamos, de mayor seguridad, rodeado de otros barcos participantes, acompañado de una organización, de un apoyo por parte de Salvamento Marítimo o del Servicio Marítimo de la Guardia Civil del Mar, que acompañan a eventos como el de la Ruta de la Sal, que si sale a navegar solo en estas condiciones. Y a mí, es decir, algunos participantes nos lo han agradecido, es decir, pues esto nos sirve porque en situación normal no saldríamos a navegar solos. En cambio, dentro del evento, acompañados por la organización, salimos, nos atrevemos y aparte aprendemos a que si esto nos pilla en mitad del mar de una forma no esperada, pues ya estamos acostumbrados y tenemos el barco y la experiencia para navegar en estas condiciones. Sí, yo me gustaría añadir a esto que como participante, lo que está hablando ahora Andrés, es el tema de que tú, cuando estás, sobre todo en la salida, que están todos los barcos juntos, sea el nivel que sea, el que tengas, vas a mejorar seguro porque tienes al barco de al lado que está teniendo las mismas condiciones y tú te verás si avanzarás o te retrasarás en función de cómo vas trimando las velas. O sea, tienes esa comparativa constante y te va a dar esa tranquilidad que estaba comentando el Andrés, ¿no? Luego, pues si hay mal tiempo, si hay fuerza 6 y tal, pues, oye, si el otro está ahí, yo también estoy ahí, tú. Y si uno le ha pasado esto, pues si a mí me está pasando esto, al otro le ha pasado esto y más, ¿no? Porque si tú tienes un problema, seguro que hay otro de tantos barcos que también tiene ese problema o más. Y toda esta solidaridad marinera, todo este ambiente, te da esa capacidad de evolución. Si además te has hecho una buena preparación, es fantástico. Luego también me gustaría se me ha cortado la comunicación y ya termino. Y me has liado, de hecho, me has liado, César, y se me ha perdido toda la presentación, pero bueno, lo hemos retomado. Vale, ¿puedo acabar lo que es que me creo que es interesante? Sí, luego nos queda poquito para las preguntas, pero acaba. Además tenemos mensajes en grande. Es que me he quedado con lo de la vía de agua y con lo del timón, que son las dos averías que me gusta dar soluciones, para dar las soluciones. Vale. El tema de la vía de agua. Aparte hemos dicho las bombas de achique y el manual, acordaros, y si hay gente que no lo sabe, que tenemos la bomba más importante del barco es el motor. Que esto, hay gente que se ha hundido los barcos, ¿vale? Y en concreto recuerdo un libro de un hombre, de un canario, que hacía 8 atlánticos y se le hundió un barco después de hacer 8 travesías atlánticas, pero el tío no encendió el motor y utilizó la bomba o sea, el circuito primario de refrigeración del agua salada, cierras el grifo de fondo y coges esa misma tubería y si vas al Caribe con la mosquitera, pues te hace de filtro, ¿vale? Y eso saldría, te haría un caudal de agua importante, ¿vale? Eso por un lado, ¿vale? Que me faltaba explicar. Y por otro lado, el tema de la timonería, que también es un tema que suele ser problemático. De hecho, parte de las preguntas que nos están pasando son sobre el timón. Rotura de timón. Sí, típicos temas. Y más, ya no lo de las orcas lo dejamos aparte, porque esto podemos hacer un webinar solo de las orcas. Hacemos un webinar solo de animales marinos. Sí, yo creo que sí. Yo podría traerte como mínimo 4 compañeros que han tenido que remolcarlos porque las orcas el timón, ¿vale? Y ahí se puede hacer un webinar precioso, ¿vale? Y hay cantidad de foros que cada uno dice lo suyo y estaría interesante, y más viendo la capacidad de convocatoria que tenéis Globe Sailor y tal, porque realmente es un tema que nos preocupa y que nos ocupa. Es un tema real, es verdad. Sí. Pues bueno, terminar ya con esto de la timonería, ¿vale? Es interesante los que hacéis altura, ¿vale? Yo ahora hace años ya que me he retirado un poco de lo que son navegación oceánica, pero esto es interesante el tema del piloto de viento también, ¿vale? Porque el piloto automático, sobre todo los que van más con menos gente, sobre todo los particulares que suelen ir 2, 3, 4 como mucho, ¿no? y tal, para tener la convivencia mejor y tal,
incluso en solitarios, pues esto es un piloto de viento, es fantástico, ¿no? Y hoy en día se han simplificado, los materiales están muy bien, funcionan muy bien, hay un mercado de segunda mano, porque pensar que la gente que ya lo ha hecho cuando termina, pues oye, me vendo mi piloto, o sea, es un buen tema. Y luego el tema de tener solucionado los guardines, ¿vale? Que esto es una tontería, que se rompa un guardín porque no lo he repasado, el cable se empieza a despellejar, o típico, a mí también me pasó, un barco nuevo cruzando, me saltó el pasador, ¿no? Un pasador de la polea, pum, se me quedó enganchado y bueno, es un lío, ¿no? Tener una solución, lo que hablábamos antes de la cizalla, una radial a pilas y poder cambiar los guardines, tener un plan B, y si no con dinema, ¿vale? Con cabo de dinema. O sea, esto también es un típico fallo típico. Y que te caiga una pala de timón, porque es un timón ya tal y que se abra, también lo he escuchado yo, a mí personalmente no me ha pasado, pero también. Y ahí hay que entender que hay que hacer un aparejo de fortuna, ¿vale? Hay que entender hacer pues un buen aparejo para poder gobernar el barco, ¿vale? La americana se llama, sí, algún oyente me lo va a corregir, ¿no? El sistema para poderte hacer tú el propio timón y hacerte un aparejo de fortuna, ¿no? Bueno, pues tener ese tema, este plan también tenerlo claro. Vale. Y por último y termino, el tema de lumbreras y ya no y ahora mismo un amigo mío que ha hecho ahora el Atlántico me ha dicho que un lagún nuevo, o sea, bueno, perdona, es igual, un catamarán, ¿vale? Que estaba atada, pero tenía un problema en la bola de fabricación, pues mira, tuvo la mala suerte que una de las escotillas, estas obligatorias que hay por si tumba el catamarán, que no tumban, se cayó en mitad y tuvieron que hacer ahí, ándale con el, creo que fue antes de llegar a Cabo Verde y luego lo pueden solucionar en Cabo Verde, pero ahí metiéndole ahí de todo para que no entre el agua, porque claro, es que el del catamarán estaba debajo, ¿no? Y un susto, tenía el medio casco hundido, ¿eh? Y he escuchado también yo como novata me acuerdo los gritos del profesor, cerrad las escotillas. Exacto. Escotilla, ¿qué es esto? Bueno, me acuerdo y lo entiendo, claro, es que es muy peligroso. César, tiene gracia que sea una ventanilla de emergencia que luego no es la primera vez que lo escucho, que cuando se rompe y empieza a entrar algo por ahí, se crea una emergencia de las gordas. Porque, pero bueno, no es yo también tengo conocimiento de otra gente que le ha sucedido exactamente el mismo problema. Sí. Yo, de todas formas, Alicia, yo lo que está muy bien hablar de todos estos temas, de los peligros, de los problemas que puede haber, pero a mí me gustaría, digamos, incidir en un punto, es decir, que la navegación de altura tiene un componente de aventura, ¿no? Es hay como una última frontera, es un desafío y en ese sentido hay un punto de incertidumbre, ¿vale? Lógicamente hay que tener, como cualquier, digamos, actividad de riesgo, que lo puede ser, ¿no? Hay que tenerlo lo máximo, todo previsto en la medida de lo posible, ¿no? Pero luego hay un momento que hay que lanzarse ya, o sea, hay que lanzarse y hay que salir a hacerlo, ¿no? Y que luego hay también un componente de autoaprendizaje, que al final aprendemos a base de que nos sucedan cosas, ¿no? Y cuando nos suceden cosas, pues aprendemos a resolverlas in situ, ¿no? En ese sentido, César, todos hemos aprendido un poco a base de esto, de que nos sucedan estas cosas y aprendemos a estar preparados para que no vuelvan a suceder, pero nos suceden otras, pero bueno, cada vez no. De hecho, los problemas motivan, porque te motiva la solución, es una pequeña victoria. Y como siempre al final hay problemas, hablando esto no lo he dicho, esta frase no es mía, pero estoy muy de acuerdo, de un amigo que está dando la vuelta al mundo siempre con el barco, ¿no? Y el tío dice, hostia, me pone cachondo tener un problema. O sea, porque luego la navegación de altura tiene una componente de aburrimiento. Estamos acostumbrados a estar con inputs y emociones aquí en la ciudad, y mil cosas, problemas y tal,
¿vale? Y, hostia, hay muchas horas, tal, ¿no? Y, hostia, pues cuando me toque que se ha roto esto, tengo que subir arriba el palo, sí, al final, cuando lo soluciono, hostia, me pone esto, ¿no? Que hay un problema y Qué yo lo miedo ir en el soluciono. barco con todo. Y es verdad, es verdad. Y tú mismo te sientes satisfecho, ¿no? Porque es una cosa importante haber solucionado eso, si no, mira, Crea que si adicción. se me hunde. Sí, Pues estoy de acuerdo. me gusta acabar este webinar con lo que decís y dices, Andrés, que es una aventura, una emoción. Me gusta porque es verdad, bueno, hay que hablar de peligros, hay que hablar de averías, pero bueno, la emoción creo Y la sensación de libertad, de poder ir con un velero, eso, puedes ir donde te dé la gana, por donde me lleve el viento. Y encima ahora con las maravilloso. placas solares, tengo autonomía. Esto es fantástico. En una sociedad donde todo está calibrado y calculado y no sé qué, y que todo, ya no existe el nomadismo, ¿no? Y nosotros podemos ser nómadas todavía. Y eso es lo que creo que nos llama a todos los que estamos aquí ahora mismo conectados, ¿no? Que es esta sensación de libertad y de introspección con uno mismo, ¿no? La capacidad de respirarte uno mismo, de meditar, todo esto está ahí fuera. Sí, Estoy sí. completamente de acuerdo. Bueno, otra forma de decirlo también es que a los que amamos el mar, ¿no? Coger el barco y pasarnos 10 días, 2 semanas, 3 años o lo que sea, pues, pero es que es viviendo en el mar directamente, ¿no? Es decir, estás viviendo en el mar y es eso lo que te ofrece, ¿no? Maravilloso, sí. Y tiene un componente de adicción, creo. Uh-huh. Bueno, nos hemos, como pasa siempre, liado. Hay una ronda de preguntas y bueno, voy a ir atrás en el chat porque hay mucha gente, hay muchas preguntas. A los que nos preguntan cómo alquilar un barco con Globe Sailor, les contestaremos en otro momento, nos pueden escribir, hemos escrito por el chat cómo hacerlo. Bueno, hay mucha gente que saluda desde Latinoamérica. Hay mucha gente también que nos pregunta sobre titulaciones. Cuáles son válidas. Es un tema también un poco difícil, va un poco por país, entonces habrá que Cada país es un mundo, cada país es claro, un cada mundo. país es un mundo. Nosotros asesoramos mucho a los clientes, así que si queréis escribirnos también podemos daros información. Ha habido varias preguntas sobre el timón. Dejadme pasar. Vamos a ver. Me dicen que hay preguntas también desde WhatsApp. Supongo que titulaciones otra vez. Sí, Alicia, esto de las titulaciones, Sí. nosotros somos escuela profesional, deportiva española y RYA, RIA, internacional. Entonces, nos da igual que uno quiera una cosa, o sea, la información que les podemos dar, ¿vale? Desde aquí es completamente, les ofrecemos lo que hay de verdad sin ningún interés. ¿Me explico? O sea, me da igual que haga una cosa porque al final, o sea, yo puedo informar de todo lo que yo puedo darles, ¿no? Entonces, digamos que esta parte también la podemos, si alguna Sí, es una pregunta que es la podemos parte. pasar. Vale, mira, hay preguntas, yo creo que las contestaremos en otro momento. Voy a dejar aquí también Vale. nuestros contactos. Hay una pregunta que encuentro interesante, la voy a leer y me decís vosotros. Nos preguntan, en los papeles de cada barco está la autorización de poder navegar por zonas, está claro. Sí. Esto es para los barcos de bandera española. ¿Es lo mismo para los barcos de bandera americana y para los demás países de otras latitudes? Las zonas son en función. Bueno, esta es otra pregunta más. O sea, lo de las zonas vale para los barcos de bandera española y los barcos de bandera americana también. Mira, esto es un poco galimatías al final, ¿eh? Pero yo lo voy a resumir como yo lo veo, ¿vale? No sé si Andrés tiene su opinión, pero yo lo veo de esta manera. Aquí la gracia es que el seguro te cubra cualquier problema. Porque si tú te vas fuera de tu país, si tú vas a hacer navegación de altura, aguas internacionales, tú vas a otro sitio, no te vendrá de tu país no te vendrá ningún policía, ninguna autoridad a sancionarte. El problema será que te cubra o no, ¿vale? Entonces, lo que tiene que tener claro es el seguro que tenga si cubre esa navegación, ¿vale? O sea, nosotros tenemos, claro, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, ¿vale? Por millas y tal, pero no es así en todos los países, ¿vale? Cada país tiene suya. La bandera americana tiene sus peculiaridades. Ellos se basan mucho, por ejemplo, en la radiobaliza, ¿vale? Ellos el tema de la radiobaliza va a misa. Incluso los americanos
son muy solidarios, porque ellos tienen barcos por todos lados, ¿vale? Tienen armada suya, los marines están por todos lados. O sea, si tienes un problema, tengo la misma Esther Espasa, fue la primera española que cruzó el Atlántico en solitario, hace años de esto, ¿vale? Y esta chica tuvo un problema grave, y los americanos le salvaron por tema de red de baliza. Entonces, el tema de la bandera americana, lo importante es que el seguro les cubre, que el seguro, y eso lo tienen que preguntar al seguro. Si haces un Pantenius, que esto es también, creo que trabaja con vosotros, ¿no, Andrés? De sponsor también de la sala, o de los Pantenius, o estuvo una época. Pues sí, estos, por ejemplo, estos son buenísimos porque te lo cubren todo, ¿vale? Estés en la zona de navegación, tengas tu documentación bien o no, ¿vale? ¿Por qué? Pagas más, pero te cubre todo. Entonces, cada país. Nosotros zona 1 todo el mundo, zona 2 60 millas, quiere decir 60 más 60 del otro lado, o sea, puedes hacer una travesía de 120 millas, pues por ejemplo aquí las Baleares te cubre seguro, ¿vale? Incluso a Canarias. Y zona 3 a 25 millas, zona 4 12, zona 5 5, zona 6 ya son 2, creo que son, zona 7 aguas interiores. Nosotros tenemos, pero no es internacional. Hay otra pregunta que es interesante, perdón si no contestamos a todas, pero hay muchas que quizás hay que verlas por separado, ¿no? Hay una que me parece interesante. ¿Qué tamaño mínimo de embarcación se recomienda para una navegación en altura? Y, por ejemplo, para hacer la ruta de la sal. ¿Cuál es la eslora más típica? Andrés, tú ya está para la ruta de la sal. Venga, la eslora media es alrededor de unos 12 metros. Esa es la eslora media. La eslora mínima, pues es el caso de los minis, ¿no? Que son 6,5, ¿no? Que de hecho, pues, pero son embarcaciones muy, muy específicas que están, de hecho, diseñadas y pensadas para cruzar el Atlántico, ¿no? Que hacen la Transat. Los barcos más pequeños, digamos que no son minis, están alrededor de 8 metros. Y volviendo al tema luego del conocimiento de cada uno. ¿Cuál es el mínimo de eslora? Depende de las circunstancias y depende del barco. Un mini 6,5 lo puedes poner casi en cualquier condición de viento, que están preparados para aguantar lo peor, ¿no? Es decir, estarán muy, muy preparados para aguantar cualquier tipo de condición. Ahora, pues otro barco pequeño de 8 metros, pues hay que pensar y mirar bien el parte si está en condición de cruzar o no, para participar, hacer la regata en función del conocimiento y de la preparación de ese barco específico, ¿no? Porque bueno, esto no depende tanto de la eslora, sino que ya depende de la propia preparación, ¿no? Es decir, puede ser que un barco de 6,5 esté mucho mejor preparado que un barco de 15. En cualquiera de los casos, siempre es más cómodo enfrentarse a un temporal con un barco grande que con un barco pequeño y ligero. 100% de acuerdo. Nos hablan también de que no hemos tocado el tema del mareo. El mareo, yo creo que alguien que ya está haciendo navegación de altura ya, ¿se le ha pasado o no? ¿O nunca pasa realmente? ¿Hay algún truco? Esta es una pregunta que nos llega por todos lados. Siempre. Yo tengo conocimiento de gente que son navegantes de toda la vida que se marean. Y que según cómo se pongan las cosas se siguen mareando después de muchos años. Vaya. Yo tengo la suerte personal que nunca lo he sufrido, pero sí que tengo conocimiento de eso, de gente muy marinera que después de muchos años lo sigue. Yo lo que digo siempre a la gente que viene conmigo y empieza a marearse es lo típico de mira al horizonte, no te metas dentro de la cabina, mira al horizonte y disfruta de esto y respira. Pero hay veces que entiendo que es como una propia autosugestión que al final acaba uno mareándose y es difícil evitarlo, que luego están también el tema de las... Tú, César, que tienes mucho más rotación de gente iniciando, debes tener una... Bueno, pues esto debes haberlo visto de todos los colores. Para nosotros que trabajamos en la mar, es un tema que siempre tenemos que tener la solución, porque si no, no tendríamos clientes, ¿no? Entonces, porque, bueno, tendríamos, pero tendríamos menos. Entonces, la solución es que la gente le ponga ganas. Yo he visto gente que se marea. Ahora mismo me viene una chica en la ruta de la sal, que a lo mejor nos está escuchando, que la saludo, la Aina, que a veces se me marea, bueno, se me marea siempre, y sigue repitiendo.
¿no? Y al final son las ganas. Sí que hay pues la biodramina antes de las 2 horas, no sé qué. A ver, lo que mejor va es la escopolamina, ¿vale? Pero que aquí en España no está permitida, pues se vende en Francia, en Andorra, en Italia, se permite prácticamente en todos sitios. Pero aquí el control farmacéutico es muy, diríamos, exagerado. A mí me parece, pero bueno, es que aquí las autoridades me dirían, no, pues no, es lo que toca. Bueno, esto es lo que se pone pegado debajo de la oreja, que en navegación de altura, si son 2 o 3 días, te dura ese pegado, ¿no? Entonces sí que hay gente que tiene un poco la visión borrosa, unos días y tal, bueno, es un poco... Siempre hay efectos, entre comillas, leves o menos leves, que hay que controlar. Yo soy de parecer que te acostumbres. O sea, yo en travesías atlánticas de gente que se me ha mareado y después, el día que hay un problema y estaban hechos polvo, el día que hay un problema, son los primeros de reaccionar, se han acostumbrado, al final es navegar. Yo, mis críos los navegan de pequeñitos a los meses y nunca se han mareado, porque les ha acostumbrado el oído, el problema del oído y ya está. Yo les diría a la gente que tiene la cosa de marearse, ¿vale? Que vayan haciendo de menos a más, Y eso sí, hasta que no se acostumbran, tal. Yo una vez estuve 2 meses sin navegar y cuando volví, un día con castaña, uy, hostia, me estoy mareando, hostia, tal, pero fuera, respiras y al final es mucho lo que hablabas tú, Alicia, psicológico, ¿no? Sí, en plan anécdota, simplemente comentarte, Alicia, que los muy marineros a veces, que se pasan mucho tiempo fuera, lo que se marean es al tocar tierra. Bueno, eso me pasa. Y estoy de acuerdo con tu compañera, yo también me mareo, pero sigo, porque es más fuerte las ganas de navegar que el mareo. Y bueno, biodramina, pan. En Mallorca comen muchas quelitas los marineros para... Hoy nos han dado una compañera, nos decía una manzana verde. Esta es la última. Después aquí se habla de chicles, jengibre, pan, las quelitas. Bueno. No leche, eso lo saben ya todos. No leche, que no toman leche, no. La leche hace como un tal y es lo que peor va, la leche. Y por mi propia experiencia, nunca bajar a camarote. No, eso ya. Yo con esa excusa no hago nada en los barcos, estoy fuera. Me mareo, respirar hondo. No cocino, no hago nada, estoy fuera. Y yo creo que también, pues, hacer maniobras, porque estás pensando en otra cosa y te mareas menos, por lo menos. Para mí funciona así. Vale. A ver, hay muchas más preguntas, pero es eso, vamos a tener que pasar. Voy a pasar otra diapositiva para los que les... pero una cosa, y los que les entra ganas de echar, ¿vale? Acordaros que es a sotavento y cuando estáis abajo, en la taza del váter, no en la encimera, en la taza. Pero... No, la verdad es que sufro. Yo sigo sufriendo mucho por la gente que se me marea en el barco. Es horrible, es horrible. Y tengo que apartarlo porque si no me concentro en lo que estoy haciendo. Pero sí que me sale mal. Yo les digo, estiraros, cuando ya hayas sacado todo, te estiras abajo en el camarote, ¿vale? Y una vez tuve que darle, que en el barco llevamos Valium, a una chica le tuve que dar Valium porque estaba muy... De hecho, mi gran duda si irme o no en barco a Ibiza es el mareo, pero creo que lo voy a... Alicia, perdona, el tema, la película está de Billy Lebowski, no sé si la recordarás, pero o sea, no basta con vomitar fuera, tienes que vomitar a sotavento, porque si vomitas... A sotavento, claro, a sotavento. Se puede crear un problema. Vale, pues nada, hay muchísimas preguntas. Aquí están nuestras webs, la Ruta de la Sal, Globe Sailor y la Escuela de César, para que nos escribas cuando queréis. Y los mails, aquí, no han salido. ¿O si los veis? No. ¿Los mails? Había puesto aquí todos los mails, pero no han salido. Bueno. Ay, perdona, los romanos usaban el hueso de la aceituna. Lo iban royendo. ¿Sí? Sí, esto me lo explicó un historiador. Vamos a hacer un webinar de mareos también, solo. Sí. Pues nada, había hecho una slide que se nos ha, por alguna razón, escapado donde estaban nuestros contactos. Pues nada, os los enviaremos por mail. Igualmente os vamos a mandar un mail para agradeceros haber estado con nosotros, con todos nuestros contactos, con toda la información. Aquí tenéis también todas nuestras redes donde seguirnos y os invitamos, ¿verdad, Andrés?, a las salidas de la Ruta de la Sal.
Y a la llegada, a las 2. Sí, sí, sí. Y a participar, es decir, también a los que quieran, ¿no? El 6 de abril salimos desde Port Ginesta y desde el Náutico de Denia. Es muy emocionante, las salidas de la regata son muy emocionantes. Pues nada, os esperamos allí, si no el 8 en Ibiza, ¿verdad? Correcto, sí, 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 Vale, sí. perfecto. Pues nos preguntan si se puede ver grabada en algún link. Sí, vamos a enviaros un enlace con la grabación y con los contactos. Y cualquier cosa podemos seguir hablando y nos vemos en el próximo webinar, que hemos ya listado una buena lista de temáticas. Podemos hablar, nos piden de hablar de orcas, están muchos de acuerdo. Nos están saludando todos desde el chat, gracias, muchísimas gracias, gracias a vosotros. Gracias a todos. Ha sido mi primer webinar, ha sido súper. Gracias Andrés y César. Enhorabuena. A vosotros. Y gracias por la promoción de Globe Sailor. También. Gracias a ti. A ver si dejas de ganar y dejas de ganar a otro. Bueno, yo intento que la gente se lo pase bien, ¿no? Y al final, si sale, pues sale. El barco, la verdad es que es rápido y está bien preparado. Que, por cierto, nos quedan plazas para el otro barco de la escuela, que vamos 2 barcos. Por cierto, Andrés, hay mucha gente que quiere información para apuntarse, incluso de cara ya al 2024. Pero bueno, habrá movimiento en nuestros mails en los próximos días. Muy bien. Venga, pues gracias a todos. Nos vemos pronto, César y Andrés. Y nada, buena tarde. Y buena mañana a los que se conectan desde Latinoamérica. Adiós. Saludos. Adiós. Saludos.